Bienvenidos de nuevo, este es nuestro tiempo devocional casi diario. Un ser se comporta según su naturaleza y eso es lo que es característico de cualquier ser, sea un ser humano o sea un animal. Nos vamos a comportar, nos vamos a conducir y vamos a actuar, vamos a sentir, a pensar según nuestra naturaleza. Pero la palabra de Dios nos dice que los cristianos, por la gracia de Dios, tenemos una nueva naturaleza y correspondiente a esa naturaleza debemos entonces actuar y podemos entonces actuar. Segundo de Pedro capítulo 1, versículo 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo habéis recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Que abunden en vosotros la gracia y la paz por medio del conocimiento que tenéis de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así que nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que vosotros, después de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguéis a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por esto, esforzaos por añadir a vuestra fe virtud, a vuestra virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en vosotros, os harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que seáis inútiles e improductivos. Todos nosotros hemos nacido con la naturaleza de Adán. La naturaleza de Adán se corrompió por el pecado, nosotros caímos en él y ahora nuestra naturaleza humana, con la cual vinimos por la generación de nuestra humanidad, ha venido dañada esa naturaleza por el pecado. Y por eso somos pecadores. El pecado es lo que produce nuestra naturaleza humana caída. Y es por eso que los deseos pecaminosos abundan en nosotros, nos seducen, nos impulsan, nos empujan y hacen que todo en nuestra vida se mueva en relación con el pecado. Nuestra naturaleza humana solo sabe pecar. Y solo ocurre esto porque es lo que la naturaleza produce. Es lo más natural del mundo que un perro ladre. Y es lo más natural del mundo que un pájaro vuele o que un pez nade. Y es lo más natural del mundo que un ser humano caído en el pecado peque. Por supuesto que no siempre va a pecar de la misma manera, no siempre se va a manifestar del mismo modo, porque también está Dios con su gracia restringiendo muchas veces nuestros pecados, y aún queda algo de nuestro origen divino, porque ahí fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Aún quedan los cimientos de la casa derruida por el pecado. Y es por esto que todavía esos restos producen algunas cosas que son aceptables desde el punto de vista nuestro, pero que de ninguna manera nos pueden justificar. Es por esto que hace falta no solamente que nuestros pecados sean perdonados, no solamente que tengamos la justicia de Cristo para entrar en el cielo, porque por el pecado no podemos hacerlo, sino también hace falta un nuevo nacimiento, una regeneración espiritual, es decir, la implantación de una nueva naturaleza que cambie el curso de nuestra vida. Es decir, que sea capaz de darnos aquello que nuestra naturaleza humana caída es imposible de producir en nosotros y de darnos, como es todo lo que tiene que ver con la vida, con la piedad, con lo que hemos visto aquí, el afecto fraternal, el conocimiento del Señor Jesucristo, el dominio propio y el escapar de los deseos pecaminosos, todas estas cosas. Y esto ha sido la obra de Dios en nosotros. ¿Cómo podemos entonces dejar de pecar y empezar a amar a Dios y a servirle? Hace falta no solamente ser justificados, que ya lo somos en Cristo Jesús, gracias a su muerte y su resurrección,
gracias a su vida perfecta por nosotros, de su obediencia perfecta, sino también que seamos libres de la esclavitud del pecado, y para eso el Señor ha implantado una nueva naturaleza, lo cual se dice aquí, hemos llegado a tener parte de la naturaleza divina, y ahora los malos deseos pecaminosos ya no son nuestros dueños, sino que ahora somos capaces de vivir en el fruto del Espíritu, de dar fruto del Espíritu, o es decir, caminar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. De la misma manera, dice el apóstol Pablo que en Adán todos pecamos y caímos de una manera tremenda, de una manera real. De la misma manera que en Adán todos hemos desobedecido a Dios y hemos caído en el pecado y por lo tanto hemos heredado condenación, corrupción, juicio, depravación, así también ahora en Cristo Jesús hemos heredado de Él su naturaleza, es decir, no solamente su justicia, su perdón que nos ha impartido, su gracia, sino también su naturaleza. Tenemos parte en su naturaleza divina, lo cual quiere decir que nos parecemos a Él por medio de su Espíritu Santo. Y eso produce en nosotros una vida nueva. Este es el gran milagro de ser cristiano. Ser cristiano no es esforzarse por ser buena persona. Ser cristiano es haber recibido un nuevo nacimiento. Es haber recibido una nueva naturaleza que ahora nos impulsa, nos mueve y tiene más poder para llevarnos a la devoción a Dios, con todo lo que eso significa, y apartarnos de todo lo que es el culto a nuestro yo, al pecado y a las cosas que tienen que ver con nuestros deseos pecaminosos que antes de ninguna manera éramos capaces de vencer. Y ahora, estas dos naturalezas conviven en nosotros. Es decir, que en un cristiano conviven ahora en nuestro estado aquí, en el estado final, en el estado glorificado, en el estado de completa santificación, cuando Cristo vuelva, cuando marchemos con Él. Todavía tenemos esas dos naturalezas. Y por eso dice el apóstol Pablo, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque según el viejo hombre, queremos todavía el pecado y el pecado quiere tener dominio sobre nosotros. Nuestra vieja naturaleza impulsa para que sigamos pecando y que no amemos a Dios, ni tampoco al prójimo, claro. Nuestra vieja naturaleza está ahí, pero también tenemos la nueva naturaleza, el nuevo yo en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y ahora lo podemos todo en Cristo que nos fortalece. La nueva naturaleza y la vieja naturaleza. En Romanos 7 se explica de que hay esa lucha tremenda. En Gálatas 5 se nos dice que también esa lucha entre la carne y el espíritu y la carne está en nosotros, y por eso no podemos hacer lo que quisiéramos, porque según nuestra mente, según nuestro yo espiritual, según nuestro yo en Cristo, queremos hacer lo bueno, pero fracasamos, porque la carne, en nuestros deseos pecaminosos, nuestra naturaleza pecaminosa todavía no está muerta y aniquilada en el sentido que a nosotros nos gustaría, y aún tiene su presión sobre nosotros. La buena noticia es que todas las cosas que necesitamos para la vida, para la piedad, nos han sido otorgadas en Cristo Jesús. Es decir, que nosotros ahora, al participar de Cristo Jesús, nosotros ahora, al estar unidos a Él por la fe y permanecer en Él, la nueva naturaleza va adueñándose más y más de nuestra vida, va adueñándose más y más de nuestros sentimientos, pensamientos, palabras, acciones y por supuesto lo que tiene que ver con nuestra conducta. Y eso va siendo transformado más y más a la semejanza de Cristo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En Romanos capítulo 8 nos dice que Él nos amó, que Él nos escogió, que Él nos predestinó, que Él nos llamó, que Él nos justificó. ¿Para qué? Para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos, para que seamos a la semejanza de Él. ¿Y cómo podemos ser a la semejanza de Cristo? Teniendo una naturaleza parecida a la suya, teniendo una naturaleza divina, como Él la tiene en este sentido, de tener un carácter parecido al suyo. Para que seamos semejantes al Hijo de Dios, debemos tener una naturaleza que lo haga posible. No sería posible de otra manera. Es decir, que una persona, si no ha sido regenerada por el Espíritu Santo, aunque imite a Cristo, nunca será como Cristo.
aunque se esfuerce en hacer cosas como las de Cristo, nunca será como Cristo, porque no tiene su naturaleza. Por eso es imprescindible el nuevo nacimiento. Por eso es imprescindible nacer de nuevo, como Jesús le dijo claramente a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, lo que es nacido de nuestra naturaleza pecaminosa, lo que proviene de nuestra propia naturaleza natural, humana, con la que hemos venido a este mundo, es carne. No puede producir lo espiritual. Lo carnal no puede producir el fruto del Espíritu. Solo el Espíritu puede producir el fruto del Espíritu. Solo la nueva naturaleza que Dios implanta en sus hijos es capaz de producir fruto espiritual y, en base a la justicia de Cristo, agradar a Dios. Por este motivo, el apóstol Pablo dice que todo lo hemos recibido de Él, porque nosotros no somos capaces absolutamente de nada en el sentido espiritual. El apóstol Pablo lo dice con palabras aún más tremendas, más radicales. Mas yo soy carnal, dice en Romanos 7, vendido al pecado. Esto es un lenguaje realmente poderoso, porque está diciendo que está vendido al pecado, que humanamente hablando, Pablo y todos los que somos cristianos, estamos realmente a merced del pecado, a no ser que un poder más grande, el poder de Cristo, el poder del Espíritu de Dios, nos libere de esa esclavitud del pecado y nos lleve más y más hacia lo que agrada al Señor. Es por este motivo porque el apóstol Pedro nos da esta buena noticia, la noticia maravillosa, la noticia realmente extraordinaria de que Dios ha preparado todo, ha previsto, ha provisto de una naturaleza suficientemente pura, dispuesta para ser implantada en nosotros, para de esa manera, al haberla recibido, seamos capaces entonces de añadir devoción a Dios, piedad, afecto fraternal, amor, todo ese fruto maravilloso del Espíritu. Ahora esa nueva naturaleza tiene nuevos deseos. Esa nueva naturaleza produce pensamientos nuevos que tienen que ver con Dios, sentimientos nuevos que tienen que ver con el amor a Dios y a las cosas de Dios y a las personas de Dios. Tiene que ver también con una nueva voluntad, con un poder mayor para poder, nunca mejor dicho, para estar capacitados para hacer la voluntad de Dios cuando antes éramos totalmente impotentes e incapaces de hacerlo. Esa nueva naturaleza que nos ha sido implantada será consumada en toda su plenitud y poder cuando ya la presencia del pecado sea exterminada por completo de nosotros. Pero no puede ser todavía aquí, porque nuestro cuerpo mortal está de tal manera viciado por el pecado que tiene que ser como enterrado en la semilla, como dice el apóstol Pablo. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y es por esto que necesitamos entonces esa liberación completa para poder disfrutar de toda la plenitud de lo que Dios ha preparado para nosotros. Pero imagínate por un momento, y está bien que lo hagamos porque la palabra de Dios nos da pie para ello, ¿qué significaría para nosotros si nunca más el pecado nos fastidiara? Si la debilidad, el temor, la ansiedad, los deseos pecaminosos, las tentaciones, las dificultades desaparecieran por completo y solo en nosotros habitara un amor puro por el Señor Jesucristo, sin ninguna sombra, sin solamente habitar en nosotros el Espíritu de Dios en toda su plenitud para llevarnos a la obediencia, al amor, al servicio y al fruto pleno del Espíritu de Dios. ¿Qué sería eso para nosotros? Pues sería el cielo, sería la gloria, porque para eso nos ha sido implantada esta naturaleza, para conseguir por fin ser semejantes al Hijo de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y es ahí a donde vamos. Y el Señor nos está transformando de gloria en gloria, nos está cambiando mediante el Espíritu Santo para que la nueva naturaleza se haga cada vez más potente, más patente, más presente en nosotros y se desarrolle con tal poder y vigor que la antigua naturaleza sea más y más suprimida y más derrotada cada día. Pero aún así todavía estamos en esa lucha. Pero no debemos desesperar, sino todo lo contrario.
tomar las promesas de Dios por la fe y decir que todo está previsto y provisto ahí, y que por lo tanto nosotros tenemos todo lo necesario para vivir en Cristo Jesús. Hemos recibido la fe, hemos recibido todo lo necesario para la vida, para la piedad, hemos recibido una nueva naturaleza que ha sido impartida por el Espíritu de Dios, tenemos el Evangelio, tenemos a Cristo, tenemos todo lo necesario. Entonces dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, etc. Y así no estaréis sin fruto en cuanto al conocimiento de Cristo. No estaréis siendo inútiles o improductivos, sino que estaréis avanzando en nuestro nuevo ser. Eso es lo que debemos hacer los cristianos. Permanecer unidos para avanzar en ese nuevo ser, esa nueva criatura. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí todo es hecho nuevo. Entonces, amigos, si me estás escuchando hoy, ¿de verdad has nacido tú de nuevo? ¿De verdad tú tienes esa nueva naturaleza de Cristo que te impulsa y como un imán te atrae hacia Él y hacia todo lo que tiene que ver con el Señor? ¿O estás todavía, queriendo ser como Cristo sin su naturaleza, sin su obra en ti? Entonces, pídele a Él que te dé ese nuevo corazón para amarle, esa nueva mente para comprenderle, esa nueva voluntad para obedecerle, que te haga nacer de nuevo, nacer del Espíritu, y así podrás ver el reino de Dios. Vamos a orar al Señor para darle gracias y pedir todas las cosas a Él. Señor, gracias porque tú tienes preparado todo para una vida nueva y eterna, una vida plena y abundante en Jesucristo. Y solo tu Espíritu puede implantar esa vida en nosotros y liberarnos entonces de la esclavitud, del pecado y de la debilidad de nuestra naturaleza de Adán. Gracias porque en Cristo somos nuevas criaturas. Si alguno de nosotros todavía no está en Cristo, que vaya corriendo a ti por la fe, a unirse a ti por la fe para que tú le hagas ser nueva criatura, para que le hagas ser un hijo tuyo verdadero, nacido de nuevo, nacido del Espíritu, para poder ver tu reino y tu gloria. En nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos en la próxima edición, el próximo día. Un abrazo. Bendiciones.